El 8 de diciembre de 1542, el frío de Escocia no solo congeló los lagos, sino que selló la condena de una recién nacida que nunca supo lo que era el silencio de una cuna sin espías. María Estuardo no llegó al mundo para ser amada, sino para ser intercambiada. No nació hija, nació botín de guerra en un reino que ya olía a pólvora y a traición de clanes. Mientras su padre, el rey Jacobo V, se moría de pura tristeza y derrota a pocos kilómetros de distancia, ella recibía una corona que pesaba más que su propio cuerpo infantil, convirtiéndose en el centro de un tablero de ajedrez, donde las piezas eran ejércitos y los jugadores eran tiranos. Esta no es la historia de una princesa de cuento, sino la crónica de una mujer que fue perseguida por ejércitos antes de saber caminar, que fue joya de Francia para terminar siendo un estorbo en Inglaterra, y cuya belleza fue el imán que atrajo todas las dagas de su tiempo. Escuchen el relato de una soberana que lo tuvo todo y a la que le quitaron todo. Una mujer que habitó 19 años de sombra solo para poder elegir el color de su vestido en el cadalso. Prepárense para entrar en la vida de la reina que prefirió ser mártir antes que dejar de ser reina. Porque en el juego de los Estuardo, la única forma de ganar la posteridad era entregando la cabeza al verdugo. El invierno de 1542 se encajó en los muros de piedra de Linlithgow con una humedad que calaba hasta los huesos, marcando el nacimiento de María Estuardo no como un milagro de la vida, sino como el inicio de una crisis de estado irreversible. La niña llegó al mundo el 8 de diciembre, rodeada por el silencio tenso de una corte que aguardaba noticias del frente de batalla, mientras el frío del exterior parecía congelar las esperanzas de la dinastía. No hubo celebraciones ni júbilo popular, solo el rumor de las antorchas y el siseo de las matronas que envolvían a la recién nacida en mantas pesadas, sabiendo que su sola existencia era un desafío a la ambición de los Tudor. Linlithgow no fue un hogar, sino una fortaleza de espera, donde el aire olía a cera de altar y a la premonición de una orfandad inminente que dejaría a la niña a merced de los lobos que ya acechaban las fronteras del reino. La muerte de Jacobo V, apenas 6 días después del nacimiento de su hija, fue el golpe de hacha que terminó de desmantelar la poca estabilidad que le quedaba a Escocia. El rey, hundido en la depresión y el delirio tras la derrota de Solway Moss, expiró en el palacio de Falkland después de pronunciar aquellas palabras amargas que vaticinaban el fin de su estirpe a través de una mujer. Al morir Jacobo, la corona rodó por el suelo ensangrentado de la derrota para terminar depositada sobre la cuna de una criatura que todavía no era capaz de enfocar la vista. María se convirtió en reina con 6 días de vida, una paradoja cruel que la despojaba de la protección de un padre para cargarla con el peso de una soberanía que nadie en su sano juicio desearía para un recién nacido. El luto por el rey fue corto, sepultado por la prisa de los nobles que ya empezaban a calcular cómo repartirse los restos de una autoridad que ahora residía en unos pañales. Escocia quedó de inmediato fracturada en manos de regentes y facciones que veían en la minoría de edad de la reina la oportunidad perfecta para saldar viejas deudas de sangre y ambición. Los Hamilton y los Douglas, movidos por el odio y el oro, transformaron el Consejo del Reino en un mercado de influencias, donde la voluntad de la niña era un concepto inexistente. María Estuardo habitaba el centro de un torbellino de intereses cruzados, ajena a las discusiones de hombres que se gritaban en su nombre mientras ella dormía bajo la vigilancia de una madre, María de Guisa, que empezaba a comprender que su hija no era más que un rehén de la nobleza. El país se convirtió en un territorio sin ley efectiva, donde el sello real era estampado en documentos que solo buscaban el beneficio de los señores feudales, dejando a la corona como un adorno vacío de poder real. Desde el primer minuto de su existencia, la niña fue tratada como un objeto político de valor incalculable, una herramienta de negociación que los hombres manipulaban con la frialdad de quien mueve un lingote de oro sobre un mostrador. No hubo espacio para el desarrollo humano ni para la privacidad.
Cada movimiento de la pequeña reina era un dato de inteligencia que se enviaba a las cortes extranjeras para ajustar las apuestas del poder europeo. La rodeaban servidores que, antes de velar por su bienestar, velaban por la facción que les pagaba, convirtiendo su entorno en un teatro de desconfianza, donde la inocencia era una vulnerabilidad peligrosa. María no tenía derechos de infancia, solo obligaciones dinásticas que se le exigían incluso antes de que pudiera sostener su propia cabeza sin ayuda, siendo la prisionera de un destino que se había escrito en los mapas antes de que ella fuera concebida. Inglaterra y Enrique VIII entraron en escena con la voracidad de un depredador que huele la sangre en el aire, viendo en la muerte de Jacobo V y en la debilidad de la niña la ocasión definitiva para anexar Escocia. El monarca Tudor, obsesionado con la unidad de la isla bajo su bota, desató una presión diplomática y militar asfixiante que no admitía matices ni demoras. Para Enrique, María no era su sobrina, ni una soberana legítima, sino un estorbo biológico que debía ser absorbido por su propia estirpe mediante un matrimonio forzado que anulara la independencia escocesa de una vez por todas. El rugido del león inglés se escuchaba en cada rincón del palacio, recordando a los regentes que el vecino del sur no dudaría en incendiar el reino con tal de apoderarse de la niña que representaba la llave del dominio total sobre el norte. El Tratado de Greenwich fue el documento legal donde se plasmó la venta anticipada de la vida de María, estableciendo un plan de matrimonio con el príncipe Eduardo que pretendía despojarla de su identidad nacional antes de que aprendiera a decir su propio nombre. Los términos del acuerdo eran una humillación disfrazada de diplomacia, exigiendo que la reina fuera enviada a Inglaterra a los 10 años para ser moldeada por la corte de los Tudor. Aquel pergamino no hablaba de amor ni de alianzas entre iguales, sino de una capitulación encubierta que convertía a la corona de Escocia en un satélite de Londres. María era la mercancía que garantizaba el cumplimiento de unas cláusulas que ella nunca leyó, pero que marcaron el inicio de su largo camino hacia la pérdida de todo lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. El eje de estos primeros meses estuvo en la deshumanización absoluta de la reina. María no era una niña para quienes la rodeaban, era un botín de guerra que debía ser ganado, robado o vendido. En las discusiones del Consejo no se mencionaba su salud o su crecimiento como aspectos humanos, sino como factores de riesgo en una inversión a largo plazo que todos querían rentabilizar. Se le miraba con la codicia del buscador de tesoros, analizando su linaje como quien analiza la pureza de un mineral, sin que nadie se detuviera a considerar que tras el título de majestad latía la vulnerabilidad de una criatura que necesitaba calor y no estrategias. El botín era vigilado día y noche, no por amor a la persona, sino por temor a perder la ventaja política que su posesión otorgaba en el tablero internacional. La tensión en Linlithgow se volvió física, con el miedo a un secuestro inglés flotando en cada pasillo y obligando a María de Guisa a dormir con la mano cerca de la cuna de su hija. No había rincón seguro en el reino para una mercancía tan deseada, y la niña fue trasladada bajo la lluvia y la niebla hacia fortalezas más seguras, iniciando así su destino de fugitiva perpetua. El Tratado de Greenwich era una sombra que se alargaba sobre cada uno de sus sueños infantiles, una promesa de exilio que la acechaba desde antes de tener memoria propia. La pequeña María crecía en medio del estrépito de las armaduras y el susurro de los conspiradores, siendo el centro inmóvil de un mundo que se despedazaba por el simple deseo de poseer su futuro. Bajo la luz amarga de las velas que iluminaban su bautismo, se selló la paradoja de una vida que sería gloriosa en los títulos y miserable en las libertades. María Estuardo recibía los santos óleos, mientras los espías de Enrique VIII calculaban el coste de su captura, y los regentes escoceses medían la cantidad de plata que podrían extraer de su compromiso matrimonial. Nacer reina en 1542 significaba nacer sin propiedad sobre el propio cuerpo, siendo el receptáculo de las ambiciones de dos naciones que no descansarían hasta verla convertida en su herramienta.
María cerraba este primer capítulo de su existencia sin haber salido de la cuna, pero habiendo sido ya juzgada, vendida y sentenciada por una historia que la consideraba un objeto, y nunca, bajo ninguna circunstancia, una niña. El rechazo del Tratado de Greenwich por parte del Parlamento escocés no fue un simple acto de rebeldía diplomática, sino el estallido de un conflicto que convertiría la infancia de María en una persecución sangrienta a través de las Highlands. Al romperse el pacto que la entregaba a Inglaterra, Escocia reafirmó su independencia al precio de desatar la furia de un Enrique VIII que no aceptaba un no por respuesta. La niña reina, que apenas empezaba a reconocer el sonido de su lengua materna, se convirtió en la razón de estado de una guerra de castigo, viendo cómo el mapa de su reino se llenaba de hogueras y ejércitos invasores. No hubo espacio para la paz en su horizonte. Desde ese momento, cada decisión tomada en los consejos de guerra tenía como único fin proteger el cuerpo de la pequeña soberana, cuya vida era ahora el motor de una resistencia que desangraba a su pueblo. Comenzaron entonces las guerras del rough wooing, un cortejo brutal y despiadado, donde Inglaterra intentaba arrancar a la niña de su tierra mediante el fuego y la espada. Los ejércitos ingleses cruzaron la frontera con órdenes de arrasar todo lo que encontraran a su paso hasta que la reina fuera entregada para su matrimonio con el príncipe Eduardo. María Estuardo vivió este asedio constante sin entender que el humo que veía desde las torres era el resultado de su propia existencia, una paradoja donde su corona atraía la destrucción sobre aquellos que juraban defenderla. El país se transformó en un campo de batalla, donde la inocencia de la reina era el premio mayor, obligando a su séquito a vivir en un estado de alerta permanente, donde la frontera entre la protección y el cautiverio se volvía cada vez más delgada. Castillos, huidas y traslados frenéticos bajo el amparo de la oscuridad marcaron el ritmo de unos años donde el peligro era la única constante en la vida de María. La niña fue sacada de Linlithgow en medio de rumores de secuestro, iniciando un peregrinaje de seguridad que la llevó a habitar las fortalezas más inexpugnables del reino. No había tiempo para que sus manos se acostumbraran a una piedra antes de ser obligada a abandonarla por otra más remota, viviendo en una vigilia perpetua donde el sonido de los cascos de los caballos indicaba una nueva huida. La geografía de Escocia fue para ella un laberinto de refugios temporales, una sucesión de muros grises y vientos gélidos, donde su infancia se desdibujaba bajo la urgencia de mantenerse fuera del alcance de las garras de los Tudor. La niña era movida de fortaleza en fortaleza, con la frialdad de quien traslada una reliquia sagrada en medio de una derrota militar, sin que sus necesidades humanas tuvieran lugar en el plan logístico. De Stirling a la isla de Inchmahome, María habitó espacios donde el aislamiento era la única garantía de supervivencia, rodeada de monjes y soldados que hablaban en susurros sobre el avance inglés. En la abadía de Inchmahome, protegida por las aguas del lago Menteith, la pequeña reina conoció por primera vez la soledad de ser un objetivo político, una criatura de 5 años que debía permanecer oculta para que su nación no dejara de existir. Aquella isla fue su último refugio en suelo escocés, un paréntesis de silencio antes de que el destino la reclamara para un sacrificio mucho mayor al otro lado del mar. La decisión final fue tan drástica como necesaria: mandarla a Francia para salvarla de la captura inminente y asegurar una alianza que pudiera frenar la ambición de Inglaterra. María de Guisa, actuando con la determinación de una loba que entrega a su cría a una manada ajena para evitarle la muerte, negoció el envío de su hija a la corte de los Valois. El pacto con el rey Enrique II de Francia transformó a la niña en la futura esposa del Delfín, comprando la seguridad de María al precio de su exilio y de su propia identidad nacional. La partida no era una elección, sino el reconocimiento de que Escocia ya no podía proteger a su reina dentro de sus fronteras, convirtiendo el viaje en una amputación vital que marcaría el carácter de María para siempre. La despedida de María de Guisa en el puerto de Dumbarton fue un acto de desgarro emocional contenido bajo la máscara inamovible de la majestad.
La madre se quedó en el muelle, viendo cómo la pequeña figura de su hija era subida a la galera francesa que la alejaría de su protección y de su lengua. No hubo abrazos prolongados, ni promesas de pronto regreso. Solo el rigor de un deber que exigía que la reina sobreviviera, aunque la hija se perdiera en el horizonte. María, acompañada por sus 4 pequeñas damas, las 4 Marías, miraba desde la borda hacia la costa de una Escocia que se desvanecía en la bruma, sin saber que aquel adiós era el fin de la única realidad que había conocido y el inicio de su vida como una pieza de ajedrez en el tablero de Francia. El viaje a Francia fue una travesía cargada de tensión, sorteando los barcos ingleses que patrullaban el canal con órdenes de interceptar a la reina Botín a cualquier coste. María Estuardo, apenas una niña de 5 años, habitaba el centro de una tormenta diplomática y física, sufriendo los rigores del mar, mientras el destino de 2 naciones dependía de que su barco llegara a puerto seguro. Cada ola la alejaba más de la turba y la piedra escocesa para acercarla a la seda y el mármol de los Valois, en una metamorfosis que la obligaría a olvidar sus raíces para sobrevivir. Aquel tránsito por aguas peligrosas fue el bautismo de su nueva vida, el momento en que dejó de ser una presa en las Highlands para convertirse en la joya más vigilada de la corona francesa. Al desembarcar en las costas francesas, María fue recibida con la pompa de una soberana, pero tras el lujo de las galas se escondía la realidad de una custodia política que no admitía resquicios de libertad. La corte francesa no la recibía como a una niña necesitada de afecto, sino como a un activo estratégico que debía ser moldeado, refinado y controlado para asegurar el dominio galo sobre el norte de la isla británica. Sus movimientos estaban ahora bajo el escrutinio de los Guisa y de la reina Catalina de Médici, quienes veían en ella la herramienta perfecta para sus ambiciones de poder. María Estuardo no había escapado de la prisión de Escocia para ser libre, sino para entrar en una jaula de oro, donde su formación, sus palabras y su futuro estaban meticulosamente planeados por otros. Su partida era la constatación de que María no tuvo infancia. Tuvo una custodia política ininterrumpida que le robó el derecho a ser dueña de su propia historia. A los 5 años ya había sido reina, fugitiva y moneda de cambio en 2 tratados internacionales, cargando con una madurez impuesta que le impedía ver el mundo con los ojos de una niña normal. Su identidad se había fragmentada entre la lealtad a una madre ausente y la necesidad de agradar a unos nuevos protectores que la trataban como a un objeto de vitrina. María Estuardo cerraba este capítulo de su vida como un botín que había cambiado de manos, aceptando con una resignación soberana que su existencia solo tenía valor en la medida en que sirviera a los intereses de las coronas que se disputaban su destino. El crecimiento de María Estuardo en la corte francesa fue una inmersión profunda en un océano de lujo, donde cada detalle de su vida diaria estaba diseñado para exaltar su valor como la futura reina consorte de los Valois. Lejos de la austeridad de los castillos escoceses, María descubrió un mundo donde el poder se manifestaba a través de la arquitectura de mármol de los Châteaux de Loira y el perfume constante de los jardines geométricos. No era solo una invitada, era el proyecto más ambicioso de su familia materna, los Guisa, quienes la rodeaban de una opulencia que pretendía borrar cualquier rastro de su origen bárbaro del norte. En este entorno, la cultura y el arte no eran adornos, sino las herramientas con las que se pulía a la soberana, transformando a la niña que huyó entre la niebla en la figura central de la civilización más refinada de Europa. Su formación fue una empresa exquisita y rigurosa que no admitía mediocridad, orientada a convertirla en la mujer más preparada de su tiempo para ocupar un trono de primer nivel. Bajo la mirada atenta de sus preceptores, María dominó la música, aprendiendo a tocar el laúd con una delicadeza que cautivaba a los embajadores y cortesanos por igual.
Su educación no fue un simple barniz de cortesía, sino una disciplina intelectual que la obligaba a pasar horas entre manuscritos y partituras, asimilando el canon de la cultura renacentista como una segunda piel. Cada lección era un peldaño hacia la perfección que se le exigía, moldeando una mente que debía ser tan afilada como su linaje era antiguo, siempre bajo la premisa de que una reina de Francia debía ser el faro de la inteligencia continental. Los idiomas y la poesía fluyeron en ella con una naturalidad asombrosa, convirtiéndola en una políglota capaz de negociar en latín o de escribir versos en un francés impecable que asombraba a los poetas de la Pléyade. María encontraba en la literatura un refugio frente a la vigilancia constante, aunque incluso sus lecturas estaban supervisadas para asegurar que su pensamiento fuera el de una soberana devota y astuta. Su voz se convirtió en su instrumento más potente, capaz de alternar entre la gravedad de la diplomacia y la ligereza de las rimas cortesanas, ganándose el apodo de la joya de Europa. Sin embargo, esta maestría verbal era también una trampa, pues se le enseñaba a usar las palabras no para expresar su verdad, sino para seducir a los aliados y desarmar a los enemigos de la corona que la custodiaba. María se convirtió en una pieza política de primer nivel, cuya cotización en el mercado de las alianzas subía con cada año que pasaba en la corte de Enrique II. Su valor no residía en su persona, sino en lo que representaba, la unión de las coronas de Escocia y Francia, y su potencial reclamación al trono de Inglaterra, que siempre latía como una amenaza silenciosa para los Tudor. Ella era el eje sobre el que pivotaba la estrategia de los Guisa para dominar la política francesa, una figura que todos querían halagar, pero que nadie se atrevía a dejar fuera de su control. Su presencia en los banquetes y cacerías era un recordatorio constante de que Francia poseía la llave del norte, una ventaja estratégica encarnada en una joven que ya dominaba el arte de la presencia real sin haber gobernado un solo día. Como prometida del delfín Francisco, María habitaba una cercanía extraña con el futuro rey, una relación que mezclaba el afecto fraternal con la responsabilidad inmensa de asegurar una estirpe. Francisco, un joven de salud frágil y carácter apocado, encontraba en María el brillo y la fuerza que a él le faltaban, creando un vínculo de dependencia que la corte observaba con una mezcla de curiosidad y cálculo. Ella fue educada para proteger y guiar a quien sería su marido, entendiendo que su papel no era solo parir herederos, sino ser el pilar de un hombre que parecía destinado a ser superado por la corona que debía portar. El compromiso era el marco que definía cada uno de sus movimientos, una promesa de estabilidad que la mantenía atada a un destino de servicio absoluto a los intereses de la Casa Valois. El año 1558 marcó la culminación de este proceso de refinamiento, con la celebración de una boda que paralizó a París y asombró al mundo por su despliegue de magnificencia. En la Catedral de Notre Dame, bajo un cielo de terciopelo azul y flores de lis, María Estuardo se unió a Francisco en un enlace que simbolizaba la cúspide de su ascenso social y político. Las crónicas de la época describen a una novia deslumbrante, vestida de un blanco inmaculado, que desafiaba las tradiciones de luto de la época, moviéndose con la gracia de quien ha nacido para ser adorada. Aquel día, María no era una mujer casándose con un hombre, sino un imperio sellando un contrato de propiedad sobre su cuerpo y su soberanía, en medio de una fiesta que ocultaba con música el estrépito de las cadenas dinásticas. En esta etapa, todo era engañoso. Todo parecía un premio por su belleza y su inteligencia, pero en realidad, María vivía dentro de una vitrina de cristal inexpugnable. El lujo que la rodeaba no era una recompensa, sino el mantenimiento de una propiedad de alto valor que debía ser exhibida para impresionar a las potencias extranjeras. Cada joya que lucía y cada halago que recibía eran recordatorios de su condición de objeto precioso, una criatura de exposición que no podía permitirse una grieta en su fachada de perfección. María disfrutaba de los placeres de la corte, pero lo hacía con la conciencia de que su libertad
había sido intercambiada por el derecho a ser la mujer más observada de Europa, una prisionera de lujo en un mundo que la idolatraba como a una estatua. La jaula dorada se cerraba sobre ella con la suavidad de la seda, aislándola de las realidades brutas de la política mientras se le permitía brillar en los salones de baile. Detrás de la formación exquisita y la educación poética se escondía la intención de los Valois de convertirla en un apéndice de la corona francesa, borrando cualquier autonomía que pudiera haber conservado de su infancia escocesa. María se sentía amada, pero era el amor que se le tiene a una pieza de colección que garantiza el prestigio de su poseedor. Su felicidad en Francia era real, pero estaba cimentada sobre la renuncia a su propia voluntad, una sumisión dulce que la alejaba de la crudeza de su destino original para convertirla en el adorno definitivo de una monarquía en su apogeo. Bajo el resplandor de las lámparas de cristal de los palacios franceses, María Estuardo terminaba esta fase de su vida convencida de que había alcanzado la cima del mundo, sin sospechar que la vitrina empezaría a resquebrajarse pronto. Se sentía protegida por los muros de Francia y por el amor de un delfín que la adoraba, ignorando que fuera de los jardines del Loira, el mundo seguía siendo un campo de batalla que reclamaba su presencia. La joya de Europa brillaba con una luz que parecía eterna, pero su brillo dependía enteramente de una estructura de poder que podía desmoronarse con un solo soplo de la muerte. María cerraba los ojos cada noche bajo doseles de oro, siendo la reina de un sueño francés que estaba a punto de convertirse en la pesadilla de su regreso a la realidad de Escocia. En 1159, el destino dio un giro violento con la muerte accidental del rey Enrique II, catapultando a un Francisco II de 15 años y a una María de 17 a la cima de la monarquía más poderosa del continente. María Estuardo se convirtió en reina consorte de Francia, un título que parecía la culminación natural de su educación privilegiada, pero que en realidad la situaba en el ojo de un huracán político que su juventud no podía todavía dominar. La corona, que antes era una promesa de futuro, se volvió una carga inmediata de decisiones y responsabilidades en una corte que la miraba con una mezcla de adoración y desconfianza. María ya no era solo la joya de la vitrina, era el motor de una monarquía que empezaba a tambalearse bajo el peso de una crisis religiosa y sucesoria que amenazaba con devorar todo lo que ella consideraba seguro. La corte se transformó rápidamente en un nido de intrigas, donde los Guisa, tíos maternos de María, ejercían un poder absoluto que despertaba el odio de las facciones rivales. Los pasillos de los palacios franceses, antes llenos de música y poesía, se saturaron con el susurro de las conspiraciones entre católicos y protestantes, dejando a María en el centro de un tablero donde su propia familia la utilizaba como escudo y lanza. La joven reina veía cómo el refinamiento renacentista se resquebrajaba bajo la presión de las tensiones religiosas, obligándola a navegar en aguas donde la traición se disfrazaba de cortesía. María aprendió que ser reina de Francia no era solo lucir joyas en Notre Dame, sino sobrevivir a una estructura de poder donde su influencia dependía enteramente de la vida de un marido, cuya salud era un secreto a voces que todos temían nombrar. La fragilidad de Francisco II se convirtió en la angustia de María, viendo cómo el joven rey se consumía bajo el peso de una corona que le quedaba grande y una enfermedad que no admitía cura. Mientras los médicos reales aplicaban ungüentos y realizaban sangrías inútiles, María permanecía al pie de su lecho, tratando de insuflar una vitalidad que el delfín nunca tuvo. La devoción de la reina por su marido era real, pero estaba teñida por la conciencia de que su propia posición en el mundo colgaba del hilo de la respiración de Francisco. En aquellos meses, el lujo de Francia empezó a oler a enfermedad y a derrota, convirtiendo los salones dorados en antecámaras de un funeral que todos sabían inevitable, pero que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta por miedo a las consecuencias políticas.
En 1570, el sueño francés se rompió definitivamente con la muerte de Francisco II, quien expiró con apenas 16 años, dejando a María Estuardo en el vacío absoluto de la viudez prematura. El joven que había sido su compañero de juegos y su pasaporte a la estabilidad se desvanecía, y con él desaparecía la razón de ser de María en la corte francesa. El luto blanco de la reina Blanche, se convirtió en la imagen de una desolación que no era sólo sentimental, sino existencial, al comprender que el trono que ocupaba se le escapaba entre las manos con el último aliento de su esposo. María se encontró de pronto en una alcoba silenciosa, rodeada de una corte que ya empezaba a mirar hacia el siguiente heredero, convirtiéndola a ella en una figura del pasado en cuestión de horas. A los 18 años, María quedaba viuda y despojada de su función principal, descubriendo con amargura que su valor en Francia se había extinguido con la vida de Francisco. Catalina de Médici, la reina madre, que siempre la había mirado con una reserva calculadora, asumió la regencia y dejó claro que María ya no tenía sitio en el corazón del poder galo. La joven que antes era la joya de Europa, se convirtió en una presencia incómoda, un recordatorio de la influencia de los Guisa que Catalina estaba decidida a erradicar de su consejo. María habitaba el palacio como un fantasma de seda, viendo cómo sus privilegios se disolvían y cómo las puertas que antes se abrían a su paso empezaban a cerrarse con la frialdad de la política que ya no la necesitaba. La realidad se impuso con una crueldad de la que no pudo protegerla ningún poema ni ninguna lección de música. Estaba obligada a volver a una Escocia que ya no conocía y que se había transformado radicalmente durante su ausencia. Mientras ella brillaba en Francia, su patria se había volcado hacia la reforma protestante, convirtiéndose en un territorio hostil para una reina católica formada en el refinamiento de los Valois. La noticia de su regreso forzado fue recibida por María con un pavor que no pudo ocultar tras su fachada de majestad, sabiendo que cambiaba la civilización por la barbarie de una nobleza que ya había demostrado su capacidad para la traición. Escocia no era para ella un hogar, sino un destino de exilio inverso, un regreso a las piedras frías y a la guerra, que su madre no pudo detener antes de morir ella también en la soledad del poder. Este periodo fue el choque brutal de perderlo todo en un solo año, pasando de la cima de la gloria al abismo de la incertidumbre más absoluta. Todo se lo habían dado, el trono de Francia, el amor de un rey, la cultura más exquisita, y todo se lo quitaban de golpe, dejándola desnuda frente a una responsabilidad que nunca había ejercido por sí misma. María Estuardo sintió que su vida se partía en dos, dejando atrás la luz de París para adentrarse en la niebla de un futuro que no había elegido y para el que no se sentía preparada. La sensación de despojo era física, un vacío en el pecho que ninguna joya de su dote podía llenar, comprendiendo que su infancia dorada había sido solo un préstamo que ahora debía devolver con intereses de sangre. Los preparativos para su regreso a Escocia estuvieron marcados por la tristeza y la conciencia de que abandonaba el único lugar donde se había sentido segura y amada. María retrasó su partida todo lo que pudo, aferrándose a los últimos jirones de su vida francesa mientras recibía informes alarmantes sobre la situación religiosa y política de su reino original. La corte de Catalina de Médici la despedía con una cortesía gélida, apresurándose a limpiar los aposentos de la viuda para dar paso a la nueva era de la regencia. María veía cómo sus damas, sus libros y sus instrumentos eran embalados para un viaje sin retorno, sintiendo que con cada baúl que se cerraba se enterraba una parte de la mujer que pudo haber sido en la paz de Francia. Bajo el cielo plomizo del puerto de Calais, María Estuardo miraba por última vez las costas de Francia, con los ojos arrasados por unas lágrimas que el protocolo ya no podía contener. Tenía 18 años y cargaba con el peso de una corona,
que ahora debía defender sola, en un territorio que la veía como una extranjera idólatra. Al subir a la galera que la llevaría de vuelta al norte, María pronunció su famoso adiós a la tierra que la hizo mujer, entendiendo que el sueño de la vitrina dorada había terminado para siempre. Se alejaba de la luz para entrar en la sombra, una reina viuda que se dirigía hacia una Escocia que la esperaba con el cuchillo entre los dientes, lista para cobrarle el precio de haber nacido para un destino que nunca le pidió permiso para existir. El regreso de María Estuardo a las costas de Escocia, en agosto de 1561, estuvo envuelto en una niebla tan espesa que los marineros apenas podían distinguir los muelles de Leith, una metáfora climática del recibimiento gélido que le aguardaba en su propio reino. Al desembarcar, la joven de 18 años se encontró con un paisaje humano que nada tenía que ver con la seda y los madrigales de la corte de los Valois. Escocia se había vuelto un territorio adusto, moldeado por la reforma y el fervor iconoclasta que despreciaba todo lo que ella representaba. María pisaba la tierra de sus ancestros siendo una extraña absoluta, cargando con una fe católica que para los nuevos líderes espirituales de su país era el sello de la perdición y la tiranía extranjera. Aquella mañana gris, la reina comprendió que su legitimidad no bastaría para cerrar la brecha emocional que la separaba de un pueblo que la miraba con la sospecha de quien recibe a una invasora disfrazada de soberana. La presencia de Isabel I en el trono de Inglaterra se materializó de inmediato como una amenaza directa y una rivalidad que definiría cada uno de los movimientos de María en el tablero del norte. La reina inglesa, astuta y consolidada, veía en su prima escocesa no solo a una vecina peligrosa, sino a la reclamante legítima que muchos católicos europeos preferirían ver sentada en Londres. Desde el primer día, la frontera entre ambos reinos se convirtió en un nudo de espionaje y cartas cifradas, donde Isabel movía los hilos de la discordia para debilitar la autoridad de la Estuardo. María habitaba su palacio de Holyrood, sabiendo que cada una de sus decisiones era filtrada y saboteada por la red de informantes de su prima, convirtiendo su soberanía en un ejercicio de supervivencia frente a una rival que no necesitaba cruzar la frontera para hacerle la guerra. La nobleza escocesa, un nido de clanes indomables y ambiciones feudales, recibió a su reina con una cortesía armada que ocultaba un deseo profundo de mantenerla como una figura decorativa mientras ellos gestionaban el poder real. Hombres como James Stuart, su propio medio hermano, y los señores de la congregación vigilaban sus pasos con una severidad que no permitía el más mínimo asomo de autonomía política o religiosa. Las tensiones religiosas estallaron en el mismo corazón de la corte, cuando María intentó celebrar su primera misa privada, enfrentándose a los gritos de una turba que consideraba el rito romano como una ofensa intolerable al nuevo orden protestante. La reina descubrió que en Escocia la corona no otorgaba obediencia, sino que era simplemente el derecho a participar en una conspiración permanente, donde los aliados de hoy eran los verdugos del mañana. María intentó gobernar con una inteligencia y una moderación que asombraron a quienes esperaban de ella el fanatismo de una Guisa, buscando un equilibrio imposible entre su fe personal y la realidad reformada de su país. Aplicó una política de tolerancia que pretendía calmar los ánimos de los predicadores más radicales, como John Knox, quien no dudaba en insultarla desde el púlpito llamándola la nueva Jezabel. A pesar de los ataques frontales, la reina mantuvo la calma, sentándose a debatir con sus opositores con una dialéctica refinada en Francia que, sin embargo, resultaba inútil frente al odio dogmático que impregnaba el aire de Edimburgo. Sus esfuerzos por ser una soberana de consenso eran interpretados como signos de debilidad por unos nobles que solo entendían el lenguaje de la fuerza y la sumisión absoluta. Su posición era extremadamente frágil, sostenida apenas por el respeto atávico al linaje estuardo y por la falta de un líder alternativo que pusiera de acuerdo a todos los clanes rivales.
María se movía por las estancias de Holyrood con la conciencia de quien camina sobre una capa de hielo que cruje bajo sus pies en cada paso que da hacia la autoridad. No tenía un ejército propio, ni tesoro real, ni la confianza plena de un consejo que prefería consultar con Londres antes que con su propia reina. Cada una de sus sonrisas y cada uno de sus gestos diplomáticos eran analizados como posibles señales de una intervención francesa, dejándola en una soledad política que la obligaba a depender de hombres que ya habían traicionado a su madre y que esperaban la oportunidad para hacer lo mismo con ella. El eje emocional de su llegada fue la frustración constante de poseer la corona, pero no tener el control efectivo sobre la realidad de su reino. María Estuardo habitaba el palacio con la majestad de una Valois, pero sus decretos se estrellaban contra la desobediencia de los lares locales y la censura de los ministros protestantes. Sentía que su autoridad era un traje de gala en medio de una tormenta, una apariencia de poder que no servía para detener las conspiraciones que se tejían en las sombras de los castillos vecinos. La reina experimentaba la amargura de ser una soberana nominal en una tierra que se gobernaba a sí misma mediante el caos y el fanatismo, comprendiendo que en Escocia la corona pesaba mucho más que la capacidad real de mando. La vida diaria en Edimburgo se volvió un ejercicio de resistencia psicológica, donde María trataba de rodearse de un círculo de leales que compartieran su lengua y sus gustos refinados para no sucumbir a la melancolía del exilio. Sus pequeñas Marías y su secretario italiano, David Rizzio, eran los únicos puentes con el mundo de belleza y cultura que había dejado atrás, convirtiéndose también en los blancos preferidos de la saña de los nobles locales. La reina intentaba mantener el decoro y la pompa real, organizando cacerías y bailes que resultaban ofensivos para la austeridad presbiteriana, aumentando así la desconexión con un pueblo que no entendía de alegrías cortesanas. Su aislamiento se profundizaba con cada intento de suavizar la rudeza de su entorno, marcando su condición de extranjera en su propia casa. El regreso de María Estuardo a las costas de Escocia, en agosto de 1561, estuvo envuelto en una niebla tan espesa que los marineros apenas podían distinguir los muelles de Leith, una metáfora climática del recibimiento gélido que le aguardaba en su propio reino. Al desembarcar, la joven de 18 años se encontró con un paisaje humano que nada tenía que ver con la seda y los madrigales de la corte de los Valois. Escocia se había vuelto un territorio adusto, moldeado por la reforma y el fervor iconoclasta que despreciaba todo lo que ella representaba. María pisaba la tierra de sus ancestros siendo una extraña absoluta, cargando con una fe católica que para los nuevos líderes espirituales de su país era el sello de la perdición y la tiranía extranjera. Aquella mañana gris, la reina comprendió que su legitimidad no bastaría para cerrar la brecha emocional que la separaba de un pueblo que la miraba con la sospecha de quien recibe a una invasora disfrazada de soberana. La presencia de Isabel I en el trono de Inglaterra se materializó de inmediato como una amenaza directa y una rivalidad que definiría cada uno de los movimientos de María en el tablero del norte. La reina inglesa, astuta y consolidada, veía en su prima escocesa no solo a una vecina peligrosa, sino a la reclamante legítima que muchos católicos europeos preferirían ver sentada en Londres. Desde el primer día, la frontera entre ambos reinos se convirtió en un nudo de espionaje y cartas cifradas, donde Isabel movía los hilos de la discordia para debilitar la autoridad de la Estuardo. María habitaba su palacio de Holyrood, sabiendo que cada una de sus decisiones era filtrada y saboteada por la red de informantes de su prima, convirtiendo su soberanía en un ejercicio de supervivencia frente a una rival que no necesitaba cruzar la frontera para hacerle la guerra. La nobleza escocesa, un nido de clanes indomables y ambiciones feudales, recibió a su reina con una cortesía armada que ocultaba un deseo profundo de mantenerla como una figura decorativa mientras ellos gestionaban el poder real.
Hombres como James Stewart, su propio medio hermano, y los señores de la congregación vigilaban sus pasos con una severidad que no permitía el más mínimo asomo de autonomía política o religiosa. Las tensiones religiosas estallaron en el mismo corazón de la corte, cuando María intentó celebrar su primera misa privada, enfrentándose a los gritos de una turba que consideraba el rito romano como una ofensa intolerable al nuevo orden protestante. La reina descubrió que en Escocia la corona no otorgaba obediencia, sino que era simplemente el derecho a participar en una conspiración permanente, donde los aliados de hoy eran los verdugos del mañana. María intentó gobernar con una inteligencia y una moderación que asombraron a quienes esperaban de ella el fanatismo de una guisa, buscando un equilibrio imposible entre su fe personal y la realidad reformada de su país. Aplicó una política de tolerancia que pretendía calmar los ánimos de los predicadores más radicales, como John Knox, quien no dudaba en insultarla desde el púlpito llamándola la nueva Jezabel. A pesar de los ataques frontales, la reina mantuvo la calma, sentándose a debatir con sus opositores con una dialéctica refinada en Francia que, sin embargo, resultaba inútil frente al odio dogmático que impregnaba el aire de Edimburgo. Sus esfuerzos por ser una soberana de consenso eran interpretados como signos de debilidad por unos nobles que solo entendían el lenguaje de la fuerza y la sumisión absoluta. Su posición era extremadamente frágil, sostenida apenas por el respeto atávico al linaje estuardo y por la falta de un líder alternativo que pusiera de acuerdo a todos los clanes rivales. María se movía por las estancias de Holyrood con la conciencia de quien camina sobre una capa de hielo que cruje bajo sus pies en cada paso que da hacia la autoridad. No tenía un ejército propio, ni tesoro real, ni la confianza plena de un consejo que prefería consultar con Londres antes que con su propia reina. Cada una de sus sonrisas y cada uno de sus gestos diplomáticos eran analizados como posibles señales de una intervención francesa, dejándola en una soledad política que la obligaba a depender de hombres que ya habían traicionado a su madre y que esperaban la oportunidad para hacer lo mismo con ella. El eje emocional de su llegada fue la frustración constante de poseer la corona, pero no tener el control efectivo sobre la realidad de su reino. María Estuardo habitaba el palacio con la majestad de una Valois, pero sus decretos se estrellaban contra la desobediencia de los lares locales y la censura de los ministros protestantes. Sentía que su autoridad era un traje de gala en medio de una tormenta, una apariencia de poder que no servía para detener las conspiraciones que se tejían en las sombras de los castillos vecinos. La reina experimentaba la amargura de ser una soberana nominal en una tierra que se gobernaba a sí misma mediante el caos y el fanatismo, comprendiendo que en Escocia la corona pesaba mucho más que la capacidad real de mando. La vida diaria en Edimburgo se volvió un ejercicio de resistencia psicológica, donde María trataba de rodearse de un círculo de leales que compartieran su lengua y sus gustos refinados para no sucumbir a la melancolía del exilio. Sus pequeñas Marías y su secretario italiano, David Rizzio, eran los únicos puentes con el mundo de belleza y cultura que había dejado atrás, convirtiéndose también en los blancos preferidos de la hazaña de los nobles locales. La reina intentaba mantener el decoro y la pompa real, organizando cacerías y bailes que resultaban ofensivos para la austeridad presbiteriana, aumentando así la desconexión con un pueblo que no entendía de alegrías cortesanas. Su aislamiento se profundizaba con cada intento de suavizar la rudeza de su entorno, marcando su condición de extranjera en su propia casa. La relación con Darley no era ya un matrimonio, sino un campo minado de silencios gélidos y rencores que se pudrían bajo el protocolo de la corte de Holyrood. María no podía perdonar la sangre de Rizzio en su alfombra, ni la traición de un marido que había conspirado para usurpar su mando mientras ella llevaba a su hijo en el vientre. El afecto se había transformado en una repugnancia física que la reina apenas lograba disimular,
habitando estancias separadas y evitando cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario para la fachada institucional. Darley, consciente de su aislamiento y consumido por la sífilis y el resentimiento, se había convertido en un paria peligroso, un rey sin corona que deambulaba por el reino como una amenaza latente que todos, desde los nobles hasta la propia reina, deseaban ver neutralizada de una vez por todas. En la noche del 10 de febrero de 1567, la historia de Escocia saltó por los aires con la explosión de Kirk O'Field, la casa donde Darnley se recuperaba de sus dolencias. El estruendo sacudió los cimientos de Edimburgo, pero lo que horrorizó a la ciudad no fue solo el estallido, sino el hallazgo del cuerpo del rey consorte en el jardín, sin quemaduras y con signos evidentes de haber sido estrangulado mientras intentaba escapar. El cadáver de Darnley, tendido bajo la luz cruda del invierno escocés, se convirtió de inmediato en la prueba irrefutable de un crimen que nadie podía ignorar, y que apuntaba directamente al corazón de la monarquía. Aquella muerte no trajo la paz que María anhelaba, sino que abrió las puertas de un infierno de sospechas que la perseguiría hasta el último día. Las sospechas y los rumores empezaron a circular por las tabernas y los despachos diplomáticos con la rapidez de un incendio alimentado por el odio religioso y la ambición política. El pueblo, que ya miraba con recelo a su reina católica, no tardó en señalar a María como la instigadora silenciosa de un magnicidio que la liberaba de un marido despreciado. Se pegaron pasquines en las puertas de la ciudad, comparándola con Dalila y Jezabel, acusándola de haber entregado a su esposo a los verdugos para limpiar el camino de sus propios deseos. El miedo se instaló en el palacio, donde cada mirada de los cortesanos parecía una acusación velada, y donde la reina comprendía, con un horror creciente, que el asesinato de Darnley la había encadenado a una culpa pública mucho más pesada que el matrimonio que acababa de terminar en pedazos. En medio de este caos de acusaciones y sospechas, la figura de James Hepburn, conde de Bothwell, emergió con la fuerza de un huracán, presentándose ante María como el único hombre capaz de protegerla en un reino que pedía su cabeza. Bothwell, un noble de carácter impetuoso y lealtad probada en el campo de batalla, se convirtió en el centro de todas las miradas como el principal sospechoso material del atentado de Kirkowfield. Su cercanía a la reina en los días posteriores al crimen alimentó la narrativa de un romance criminal, una alianza de sangre diseñada para hacerse con el control total de Escocia. María, desorientada y aterrorizada por la soledad de su cargo, cometió el error fatal de buscar refugio en los brazos del hombre al que media Europa señalaba como el asesino de su marido, sellando así su propia condena ante la opinión pública. La sombra de la culpa cayó sobre María Estuardo con una densidad que asfixiaba cualquier intento de defensa política, sin importar si ella había tenido una participación real o si simplemente se había beneficiado del vacío dejado por el cadáver. En el tablero del poder, la verdad importaba menos que la percepción, y para sus enemigos, la muerte de Darnley era la excusa perfecta para derrocar a una soberana que siempre les había resultado ajena. María se vio atrapada en una red de evidencias circunstanciales y juicios morales que la despojaban de su dignidad de reina, convirtiéndola en el personaje principal de un escándalo que trascendía las fronteras de Escocia. La sospecha no era solo una duda, era un arma política que Isabel de Inglaterra y los lores rebeldes empezaron a afilar con una eficacia quirúrgica para terminar con el reinado de la Estuardo. La inacción de María ante la necesidad de juzgar a los culpables con rigor fue interpretada como una confesión de complicidad que terminó de dinamitar su prestigio internacional. En lugar de distanciarse de Bothwell para salvar su corona, la reina pareció quedar hipnotizada por la determinación de un hombre que no temía a nada ni a nadie, permitiendo que él tomara las riendas de su seguridad y de su voluntad. Aquella parálisis emocional fue el veneno que terminó de corromper su posición, dejando claro a sus súbditos que la soberana había perdido la brújula moral en el momento más crítico de su historia. El cadáver de Darnley seguía presente en cada banquete y en cada audiencia,
una presencia invisible que recordaba a todos que la reina habitaba un trono manchado por un crimen que nadie se atrevía a castigar. En estos meses, la soberanía se transformó en una condena de aislamiento absoluto, donde María sentía que el mundo entero se cerraba sobre ella para exigirle cuentas que no podía pagar. La sensación de ser observada como una criminal le robó el sueño y la salud, devolviéndola a la fragilidad de sus años en Francia, pero sin el consuelo del amor o la protección de una corte leal. Tuviera o no razón en sus decisiones, la mancha de la culpa era ya una parte de su piel, una marca indeleble que la separaba de su pueblo y la entregaba al juicio implacable de la historia. María Estuardo comprendió que en el juego de los reyes, un cadáver inoportuno puede tener más peso que una corona, y que la sombra de Darley sería el muro contra el que chocarían todos sus intentos futuros de recuperar el respeto de su nación. Bothwell no solo entró en escena como un protector, sino como un carcelero de la voluntad de María, manipulando su miedo para hacerse indispensable en un palacio que olía a traición. La reina se veía obligada a confiar en el único hombre que parecía no retroceder ante el escándalo, sin darse cuenta de que cada paso que daba junto a él la hundía más profundamente en el fango de la sospecha. La relación se volvió una trampa circular. María necesitaba a Bothwell para sobrevivir a las intrigas de los nobles, pero era precisamente su vínculo con él lo que alimentaba dichas intrigas. Estaba atrapada en una paradoja sangrienta, donde la salvación y la ruina tenían el mismo rostro, caminando a ciegas hacia un precipicio que el conde de Bothwell había ayudado a cavar bajo sus pies de reina. Bajo la luz amarga de un Edimburgo que ya no la reconocía como suya, María Estuardo terminaba enfrentándose a la ruina de su imagen pública y el colapso de su autoridad moral. El cadáver de Kirk of Field había cambiado las reglas del juego, transformando su reinado en una huida hacia adelante, donde cada movimiento la alejaba más de la legitimidad. Ya no era la joven refinada que llegó de Francia, sino una mujer marcada por el escándalo y el luto sospechoso, una reina que empezaba a comprender que la política no se hacía solo con leyes, sino con el veneno de la calumnia y el peso de los muertos que no encuentran descanso. María cerraba los ojos en Holyrood, escuchando el murmullo de una ciudad que ya la llamaba asesina, aceptando que la sombra de la culpa sería, desde ese momento, su única y más fiel compañera de trono. El matrimonio precipitado con el conde de Bothwell, celebrado apenas 3 meses después de la explosión en Kirk of Field, fue el acto de suicidio político más flagrante en la historia de los Estuardo. María, cegada por la necesidad de protección o quizá doblegada por la voluntad agresiva del conde, aceptó unirse al hombre que todo el reino señalaba como el asesino de su anterior marido. La boda se llevó a cabo bajo el rito protestante, una traición a sus propias convicciones que no le ganó la confianza de los reformadores, pero sí le arrebató el apoyo de sus aliados católicos en Europa. Al ponerse el anillo de Bothwell, la reina no estaba asegurando su trono, sino entregando a sus enemigos la prueba definitiva que necesitaban para declarar su incapacidad moral y su complicidad en el magnicidio. El escándalo nacional estalló con una violencia que las paredes del palacio de Holyrood ya no pudieron contener, uniendo a clanes que llevaban siglos odiándose bajo la bandera única de la indignación pública. El pueblo de Edimburgo, que antes la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto, ahora la insultaba abiertamente en las calles, viendo en su unión con Bothwell una ofensa a Dios y a la decencia de la corona. Se imprimieron grabados donde María era representada como una sirena, símbolo de la lujuria y la perdición, y los sermones desde los púlpitos se volvieron llamados directos a la insurrección. La reina se encontró de pronto habitando una nación que le profesaba un desprecio unánime, comprendiendo que el lujo de su alcoba no servía de nada cuando el aire de la ciudad estaba saturado de un odio que ya no pedía explicaciones, sino justicia. La rebelión de los nobles no se hizo esperar, alzándose en armas los llamados lores confederados.
con la supuesta intención de liberar a la reina de la influencia de Bothwell, aunque su verdadero objetivo era la deposición de ambos. En la colina de Carberry Hill, los ejércitos se enfrentaron no con acero, sino con la vergüenza. Las tropas de María, desmoralizadas por defender una causa que consideraban impura, empezaron a desertar antes de que sonara la primera trompeta. María se vio obligada a rendirse para evitar una carnicería inútil, viendo cómo Bothwell galopaba hacia el exilio, mientras ella era conducida de regreso a Edimburgo, bajo los gritos de una turba que la llamaba asesina y adúltera. Aquella tarde de junio, la majestad de la Estuardo se hundió en el barro de las Highlands, marcando el fin de su autoridad efectiva sobre un reino que la expulsaba de su seno. La abdicación forzada fue el trámite burocrático de una derrota total, ejecutada bajo la amenaza de muerte en la penumbra de su cautiverio. Los nobles le presentaron los documentos que transferían la corona a su hijo Jacobo, de apenas 1 año de edad, obligándola a firmar con una mano que temblaba de furia y debilidad física. María Estuardo, la mujer que nació reina, se veía obligada a renunciar a su derecho divino en un papel manchado por las exigencias de hombres que antes le habían jurado lealtad sobre sus dagas. Aquella firma no fue un acto de voluntad, sino el reconocimiento de que su nombre ya no tenía valor en las leyes de Escocia, convirtiéndola en una ciudadana proscrita dentro de sus propios dominios. La separación de su hijo fue la herida más profunda de aquel año de desastres, una amputación emocional que María nunca logró cicatrizar. El pequeño Jacobo fue entregado a sus enemigos para ser educado en el odio hacia la religión de su madre, y bajo la tutela de los hombres que la habían derrocado. La reina sabía que al perder la custodia del niño, perdía también el único vínculo que podía garantizarle un regreso futuro al poder, viendo cómo su descendencia se convertía en el arma definitiva de sus adversarios. Nunca volvería a estrechar entre sus brazos al hijo que nació en medio de la traición, una condena a la orfandad en vida que la persiguió durante cada noche de su largo encierro posterior. La prisión en Loch Leven se convirtió en el escenario de su humillación, una fortaleza situada en medio de un lago que funcionaba como una isla de olvido para la mujer que antes fue la joya de Europa. Rodeada de aguas frías y bajo la vigilancia de la familia Douglas, María habitó habitaciones desnudas, donde el único lujo era el recuerdo de su gloria pasada. El tiempo en la isla se medía por el cambio de las estaciones sobre la superficie del lago, en una monotonía que pretendía quebrar su espíritu y obligarla a aceptar su desaparición definitiva de la historia. Sin embargo, tras los muros de Loch Leven, la reina empezó a tejer una red de lealtades con la desesperación de quien no tiene nada que perder, planeando un regreso imposible que devolviera el sentido a su existencia rota. Su huida de la isla, ayudada por un joven de la familia Douglas que cayó bajo el hechizo de su carisma soberano, fue un rayo de esperanza que duró apenas lo que tarda en apagarse una mecha. Cruzó el lago en una pequeña barca bajo el amparo de la noche, logrando reunir en pocos días a un ejército de leales que todavía creían en la legitimidad de su corona frente a la regencia de los nobles protestantes. Aquel estallido de energía fue el último acto de la María guerrera, una mujer que se puso al frente de sus tropas con la determinación de recuperar lo que le había sido arrebatado por la traición y el escándalo. Pero el destino ya no estaba de su parte, y la batalla de Langside se encargó de enterrar sus últimas pretensiones de mando bajo el peso de una derrota militar definitiva. El intento de recuperar el poder terminó en un fracaso absoluto que la dejó sin opciones y sin territorio donde esconderse dentro de Escocia. Tras la derrota de sus fuerzas en Langside, María cabalgó durante días hacia el sur, alejándose de los ejércitos que buscaban capturarla para llevarla de regreso a una ejecución o a un encierro perpetuo. La huida a Inglaterra fue la decisión de una mujer acorralada que creía, con una ingenuidad trágica, que su prima Isabel I la recibiría como a una hermana en desgracia y no como a la amenaza política que representaba. Al cruzar el Solway Firth,
María Estuardo dejaba atrás su reino, sus posesiones y su pasado, entregándose ciegamente a las manos de una rival que llevaba años esperando ese preciso momento de debilidad. Ese año negro fue la constatación de que, en un solo giro del calendario, una mujer puede pasar de tenerlo todo a no poseer ni siquiera su propio nombre. María Estuardo entraba en suelo inglés como una suplicante y harapienta, habiendo perdido el trono, al marido, al hijo y la dignidad pública en una sucesión frenética de errores y fatalidades. Todo lo que la educación francesa le había dado, la inteligencia, la cultura, la elegancia, se reveló inútil frente a la fuerza bruta de los hechos consumados y la saña de sus enemigos. María cerraba los ojos en una posada fronteriza, sintiendo por primera vez el frío del exilio definitivo, sin saber que acababa de entrar en una prisión de 19 años, de la que solo saldría para encontrarse con el hacha del verdugo. Cuando María Estuardo cruzó el Solway Firth en una barca de pescadores, creía que el suelo de Inglaterra sería el refugio donde una reina hermana sanaría sus heridas, pero se encontró con la realidad gélida de que Isabel I no ayuda a sus rivales, sino que las neutraliza. El recibimiento no tuvo el brillo de las sedas reales, sino la aspereza de una detención preventiva, que se transformó, casi sin transición, en un encierro definitivo. Isabel, atrapada entre su deber de proteger la soberanía y el miedo a la legitimidad de su prima, decidió que la mejor forma de hospitalidad era una celda con muros de piedra y ventanas estrechas. María comprendió, mientras las puertas de su primera estancia inglesa se cerraban tras ella, que no había escapado de la furia de Escocia para ser libre, sino para convertirse en el huésped más vigilado y peligroso de la corona de los Tudor. Así comenzó el largo y agotador peregrinaje de prisiones que arrastraría a María por la geografía de una Inglaterra que nunca la dejó ver el sol sin escolta. De Carlisle a Bolton, y de allí a una sucesión de castillos sombríos como Sheffield y Tutbury, la reina de Escocia habitó una arquitectura diseñada para el olvido y la contención. Cada traslado se realizaba con el sigilo de quien mueve una bomba a punto de estallar, evitando las ciudades y los caminos transitados para que el pueblo no viera el rostro de la mujer que seguía siendo, para muchos, la verdadera dueña de la isla. María vivía en un estado de mudanza perpetua, pero siempre dentro del mismo círculo vicioso de muros grises, fosos húmedos y guardias que evitaban cruzar su mirada, para no ser seducidos por la majestad de su presencia. La vigilancia se convirtió en la atmósfera que María respiraba, una intrusión que llegaba hasta los rincones más íntimos de su alcoba y de su espíritu. Cada carta que escribía, cada palabra que susurraba a sus pocas damas leales, y cada oración que elevaba en su capilla privada, era registrada por los espías de Francis Walsingham, el implacable secretario de Isabel. No había privacidad bajo el techo de sus cárceles. Su existencia estaba desmenuzada en informes diarios que detallaban su salud, su apetito y sus estados de ánimo, convirtiendo su vida en un expediente administrativo de 1000 folios. La reina vivía rodeada de ojos que nunca parpadeaban, aprendiendo a ocultar sus pensamientos tras una máscara de resignación, mientras sentía cómo la presión de ser observada minuto a minuto empezaba a agrietar su resistencia. El control total sobre su vida se extendió a sus posesiones, a sus finanzas y a la elección de las personas que podían servirla, dejándola en una dependencia humillante que le recordaba a cada instante su condición de prisionera. Sus carceleros, como el conde de Shrewsbury, actuaban como administradores de su cautiverio, gestionando sus gastos con una mezquindad que pretendía limar su orgullo soberano. María tenía que pedir permiso para pasear por los jardines, para recibir noticias del exterior o para comprar telas con las que remendar sus vestidos que se desgastaban al ritmo de su libertad. Aquel control no buscaba solo evitar su fuga, sino despojarla de los atributos de la majestad, reduciéndola a una carga económica y política que la corona inglesa manejaba con una frialdad burocrática aterradora.
A pesar de los muros, María se convirtió involuntariamente en el símbolo católico más potente de Europa y en una amenaza política que quitaba el sueño a los ministros protestantes de Isabel. Para los católicos ingleses que sufrían la persecución de los Tudor y para las potencias extranjeras como España y Francia, María era la reina mártir que aguardaba su liberación para devolver la fe verdadera a la isla. Su nombre era el estandarte de cada conspiración y el susurro de cada rebelión que se gestaba en las sombras, convirtiéndola en un peligro mucho mayor dentro de la cárcel que si hubiera permanecido en el trono de Escocia. Cada año que pasaba encerrada, su figura se agigantaba en la imaginación de sus partidarios, transformándola en una leyenda viva que ponía en duda la legitimidad de la propia Isabel I. La sensación desgarradora, en estos primeros años de cautiverio, fue de que aún viviendo, ya no existía en el mundo real, de las decisiones y el poder. Su cuerpo seguía respirando tras los muros de Sheffield, pero su voz había sido silenciada en los consejos de Estado, y su voluntad había sido borrada de los mapas que ella misma ayudó a trazar. Habitaba una zona de sombra donde el tiempo se detenía mientras el resto de Europa seguía girando, sintiendo la desesperación de quien grita desde el fondo de un pozo sin que nadie responda a su llamada. María Estuardo experimentaba la muerte civil de una soberana que todavía se sentía reina, pero que no encontraba súbditos que obedecieran sus órdenes. Una existencia fantasmal que la obligaba a refugiarse en la nostalgia y en la fe. La salud de María empezó a resentirse bajo la humedad de los castillos ingleses y la falta de ejercicio físico, convirtiendo su antigua vitalidad en una sucesión de dolores reumáticos y accesos de debilidad. Aquella mujer que cabalgaba por las Highlands ahora pasaba días enteros postrada en una cama de dosel, viendo cómo sus manos, que antes tocaban el laúd con maestría, se volvían torpes y doloridas por la inactividad y el frío. El encierro no solo atacaba su libertad, sino su propia anatomía, envejeciéndola prematuramente en una atmósfera de encierro que olía a incienso y a lana húmeda. La prisionera de Isabel veía cómo su belleza, el arma que tanto había usado en la corte de Francia, se marchitaba entre los muros de su peregrinaje carcelario, dejando paso a una mujer de mirada endurecida por la paciencia. Isabel allagaba con la esperanza de María como quien juega con un animal enjaulado, enviándole mensajes de posible reconciliación que nunca se materializaban en libertad real. Aquella diplomacia de la ambigüedad mantenía a María en una tensión constante, obligándola a escribir cartas suplicantes que su prima leía con una mezcla de lástima y cálculo político. El encierro estaba diseñado para ser una tortura psicológica, donde la puerta de la libertad siempre parecía estar a punto de abrirse, pero nunca llegaba a hacerlo del todo. María aprendió a leer entre líneas el silencio de Londres, comprendiendo que su vida era la moneda de cambio que Isabel utilizaba para mantener a raya a las potencias católicas, mientras ella seguía consumiéndose en la sombra. Bajo la luz vacilante de las velas de su oratorio privado, María Estuardo terminaba aceptando que su vida se había convertido en una espera sin horizonte definido. 19 años de cautiverio se estiraban ante ella como un desierto de piedra y vigilancia, donde su único triunfo era no dejarse quebrar el espíritu ante sus carceleros. Seguía firmando sus cartas como Marie R., aferrándose al título de reina con la fuerza de quien se aferra a un madero en medio de un naufragio, negándose a aceptar que para la historia ya era una prisionera y no una soberana. María cerraba los ojos en la soledad de su celda de lujo, escuchando el paso monótono de los guardias en el corredor, aceptando que su reino ahora solo existía en el espacio minúsculo que ocupaba su propio cuerpo, dentro de la prisión de una reina. Las conspiraciones en su nombre empezaron a brotar por toda Europa, como una hiedra venenosa que envolvía su cautiverio, alimentando una esperanza que en realidad era su sentencia de muerte diferida. Desde las sombras de los palacios de Madrid y Roma, se tejían planes para rescatar a la reina mártir y derrocar a la usurpadora Isabel, utilizando la figura de María como el estandarte de una reconquista católica que ella apenas podía coordinar.
Cada complot que fracasaba, cada rebelión aplastada en el norte de Inglaterra, añadía un nuevo cerrojo a su celda y una nueva dosis de amargura a su existencia. María Estuardo se convirtió en el epicentro de un terremoto político que ella no controlaba, viendo cómo su nombre era gritado en batallas que solo servían para justificar ante el mundo que su sola respiración era un peligro intolerable para la estabilidad de la isla. Las cartas, los espías y las delaciones se transformaron en el tejido mismo de su vida diaria, convirtiendo su privacidad en un colador por el que se filtraban todos sus secretos hacia el despacho de Walsingham. María, desesperada por el aislamiento, recurrió a sistemas de correspondencia clandestina, escondiendo mensajes en barriles de cerveza o en los dobladillos de la ropa, sin saber que cada palabra estaba siendo leída y copiada por los mismos hombres que simulaban ayudarla. El aire que rodeaba a la reina estaba saturado de traición. Sus confidentes eran comprados y sus mensajeros eran torturados para que revelaran las claves de sus códigos cifrados. Vivía en una red de engaños, donde la única verdad era que su comunicación con el exterior era la cuerda con la que ella misma estaba tejiendo el nudo que terminaría por ahogarla. El tiempo dejó de ser una sucesión de días para convertirse en una masa informe de piedra y silencio que se depositaba sobre sus hombros con una pesadez geológica. Los inviernos se fundían con los veranos tras las ventanas enrejadas, y María veía cómo las estaciones cambiaban el color de los campos de Inglaterra sin que su propia situación diera el menor paso hacia la libertad. La monotonía era una forma de tortura que pretendía borrar su identidad soberana, obligándola a buscar refugio en la costura y en la lectura de devocionarios, mientras el mundo exterior la olvidaba lentamente. Aquella espera indefinida, sin fecha de salida ni juicio a la vista, fue el veneno más eficaz contra su espíritu, reduciendo la vida de la mujer que fue reina de 2 naciones a la medida de los pocos pasos que podía dar en su corredor vigilado. La cuenta de los días se perdió entre las humedades de los castillos de Tutbury y Chartley, donde el frío calaba en sus articulaciones y la falta de noticias frescas la sumía en una melancolía que ya no remitía con la música. María Estuardo aprendió la paciencia de los muertos, viendo cómo sus cabellos perdían el brillo de la juventud para teñirse de un gris prematuro que ninguna de sus pelucas podía ocultar del todo. El tiempo era una erosión constante, un goteo de minutos que le recordaba que estaba envejeciendo en la sombra, mientras su rival en Londres se consolidaba en el trono. Cada campanada del reloj de la torre era un recordatorio de que su vida se estaba consumiendo en un limbo donde el mañana era idéntico al ayer, una condena de inmovilidad en un mundo que seguía galopando hacia el futuro. La persistencia del encierro terminó por quebrar su salud física, dejándola lisiada por un reumatismo que la obligaba a depender de sus damas, incluso para ponerse en pie frente al crucifijo. La reina que una vez cabalgó sin descanso por las tierras altas de Escocia, ahora habitaba un cuerpo que le dolía a cada paso, una estructura de huesos cansados que parecía reflejar la ruina de sus propias ambiciones políticas. La belleza que fue la comidilla de Europa se desvanecía bajo la piel cetrina y los ojos hundidos por la vigilia, dejando paso a una mujer cuya única fuerza residía en una voluntad de hierro que se negaba a pedir perdón por existir. El tiempo no pasaba por ella, se instalaba en ella, convirtiéndola en una reliquia viva de un tiempo que ya no pertenecía a nadie. Su hijo crecía sin ella, convirtiéndose en un hombre y en un rey, bajo la influencia de quienes le enseñaron que su madre era una asesina idólatra, de la que debía desconfiar por encima de todas las cosas. Jacobo VI, educado en el rigor presbiteriano y en la conveniencia política, no envió naves para rescatarla, ni cartas de consuelo que aliviaran su soledad, prefiriendo la alianza con Isabel de Inglaterra antes que la lealtad a la mujer que le dio la vida. María sentía la orfandad inversa de una madre cuyo hijo se volvía un extraño, un gobernante que gestionaba su herencia mientras ella seguía enterrada en vida.
Aquella desconexión emocional fue la traición final, la prueba de que su sacrificio y su linaje no servían para comprar el afecto del único ser que podía haber dado sentido a sus 19 años de martirio. Cada vez más sola, María veía cómo sus pocas damas de compañía envejecían con ella o morían en el encierro, dejando vacíos que nadie se molestaba en llenar. La corte en miniatura que la rodeaba se reducía a un puñado de sombras leales que compartían su destino de olvido, habitando un espacio donde las conversaciones se repetían y los recuerdos de Francia eran el único oxígeno disponible. El aislamiento se volvió absoluto cuando sus contactos con la familia Guisa en Francia empezaron a flaquear ante los problemas internos del continente, dejándola como un náufrago en una isla de piedra que ya nadie intentaba abordar. La soledad no era solo la falta de gente, sino la conciencia de que su existencia ya solo era un problema administrativo para una prima que no quería verla ni muerta ni libre. Hasta que apareció la excusa perfecta en forma de la conspiración de Babington, una trampa meticulosamente preparada por los servicios de inteligencia inglesas para obtener la prueba definitiva que permitiera ejecutarla. Walsingham permitió que María se involucrara en una correspondencia cifrada, que hablaba abiertamente del asesinato de Isabel, esperando el momento exacto en que la reina escocesa pusiera por escrito su consentimiento a la trama. En su desesperación por recuperar la libertad y el trono, María cayó en el señuelo, firmando con su propia mano la carta que sellaría su destino en el cadalso. Aquel papel no era una victoria de sus partidarios, sino el documento que Isabel necesitaba para convencer a su consejo de que la única forma de salvar su propia vida era terminar con la de su prima. En este punto de la historia de estas casi 2 décadas, fue el tiempo como una forma de ejecución lenta, una muerte por entregas que le arrebató la juventud, la salud y la esperanza antes de llegar al hacha. María Estuardo comprendió, cuando los guardias entraron en sus aposentos para confiscar sus papeles y separarla de sus últimos servidores, que el tiempo de la espera había terminado, para dar paso al tiempo de la sangre. Había sobrevivido 19 años a la prisión, pero el desgaste psicológico de la espera la había dejado preparada para el final, aceptando que la muerte era la única puerta que el sistema de Isabel no podía mantener cerrada para siempre. María cerraba este capítulo de su vida entregándose al juicio, sabiendo que el tiempo, ese verdugo invisible, ya había hecho el trabajo más sucio antes de que el verdugo de hierro hiciera su aparición. La acusación de conspirar contra la vida de Isabel I fue el artefacto legal que los ministros ingleses habían buscado durante 2 décadas para terminar con la pesadilla sucesoria que representaba María Estuardo. Tras la interceptación de las cartas del complot de Babington, el sistema judicial de los Tudor se puso en marcha con una precisión implacable, transformando los susurros de una prisionera desesperada en un acto de alta traición. María fue trasladada al castillo de Fotheringay, una mole de piedra que se alzaba entre las brumas de Northamptonshire, para enfrentarse a un tribunal que no buscaba la verdad, sino la validación de una sentencia ya redactada en los despachos de Londres. La reina escocesa comprendió que el proceso no era un debate sobre su culpabilidad real, sino el mecanismo necesario para que Isabel pudiera lavarse las manos de la sangre de una soberana ungida. El juicio amañado se celebró en el gran salón de Fotheringay, ante una comisión de nobles y jueces ingleses que evitaban reconocerle a María su dignidad de reina extranjera, tratándola como a una súbdita rebelde bajo la ley de Inglaterra. Ella, envejecida y mermada físicamente por el reumatismo, se defendió con una elocuencia que desarmó por momentos a sus acusadores, denunciando la falta de pruebas originales y la ilegalidad de juzgar a una monarca soberana en un tribunal ajeno. Sin embargo, el veredicto estaba escrito antes de que sonara la primera palabra de la defensa. Los secretarios de Walsingham ya habían preparado las actas de culpabilidad que sellarían su destino. María hablaba para la historia, consciente de que sus jueces eran meros ejecutores de una voluntad política que necesitaba su muerte para asegurar la supervivencia del orden protestante.
La condena a muerte fue recibida por María con una serenidad que heló la sangre de quienes fueron enviadas a comunicársela, demostrando que 19 años de encierro la habían preparado para el único acto de libertad que le quedaba, el final. Cuando se le leyó la sentencia que ordenaba su decapitación, no hubo llanto ni súplicas de clemencia, sino una reafirmación de su fe y de su linaje que desconcertó a sus carceleros. La reina aceptó la noticia como la resolución de una agonía que se había prolongado demasiado tiempo, viendo en el hacha no un castigo, sino la llave que abriría las puertas de su propio mito. La sentencia era la firma de su derrota política, pero ella la transformó de inmediato en el estandarte de su victoria moral, preparándose para convertir su ejecución en un espectáculo de dignidad que Isabel nunca podría borrar. Los preparativos para morir se llevaron a cabo con una meticulosidad ritual, donde María se encargó personalmente de organizar el reparto de sus pocas pertenencias entre sus leales servidores. En las noches previas al patíbulo, la reina escribió sus últimas voluntades, distribuyendo joyas, vestidos y libros, como quien reparte reliquias de una vida que ya consideraba terminada. No hubo desorden ni pánico en su alcoba. El aire estaba saturado de un silencio sagrado mientras ella dictaba cartas de despedida a su familia en Francia y a su hijo en Escocia, el mismo que la había abandonado a su suerte. María gestionaba su propia muerte con la misma autoridad con la que una vez gestionó sus cortes, asegurándose de que cada uno de sus gestos finales fuera recordado como el acto de una reina que muere perdonando pero sin claudicar. La decisión de vestirse de rojo bajo su capa exterior fue el golpe maestro de una puesta en escena diseñada para el martirio, un simbolismo cromático que hablaba más fuerte que cualquier discurso en el cadalso. María eligió el color litúrgico de la sangre de los mártires católicos para su ejecución, asegurándose de que, en el momento de despojarse de sus ropas oscuras ante el verdugo, el impacto visual fuera una declaración de fe innegociable. Aquel vestido carmesí no era una elección estética, sino una herramienta de propaganda que la vinculaba con los santos que murieron por la Iglesia, transformando su cuerpo decapitado en una imagen de resistencia espiritual. María se preparaba para ser devorada por la muerte, pero lo hacía envuelta en el color de la vida y del sacrificio, desafiando desde el patíbulo la grisura de la ley inglesa que pretendía enterrarla en el olvido. El sentimiento de estos últimos días fue la renuncia total a la defensa propia, para abrazar la construcción de su propio símbolo ante la posteridad. María Estuardo dejó de discutir leyes y tratados para centrarse en la estética de su final, entendiendo que su única forma de ganar la guerra contra Isabel era morir con una grandeza que su prima no pudiera ignorar. Ya no le importaba si el mundo la creía culpable de conspirar. Le importaba que el mundo viera cómo moría una reina ungida de los Estuardo. Se alejó de la angustia de la prisionera para entrar en la calma de la mártir, habitando su propio cuerpo como una propiedad sagrada que estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la política europea. La última cena de María con su pequeño círculo de sirvientes fue un simulacro de la comunión, un momento de intimidad desgarradora donde la soberana se convirtió en consuelo para quienes debían consolarla a ella. Repartió consejos y bendiciones con una voz que no flaqueó ni una sola vez, pidiendo a sus damas que no lloraran para no debilitar su resolución frente al hacha. El salón de Fotheringay se convirtió en un oratorio, donde la fe católica, perseguida en el exterior, encontraba su refugio definitivo en el corazón de una mujer que ya no temía a los hombres. María comía y bebía con la parsimonia de quien sabe que el tiempo ya no tiene poder sobre ella, saboreando los últimos instantes de una vida que se había vuelto una carga demasiado pesada para seguir llevándola. La vigilia final estuvo marcada por la oración y el repaso constante de su papel en el escenario del patíbulo, puliendo cada movimiento y cada mirada para que fueran impecables bajo la luz de la mañana. María no durmió. Pasó las horas de oscuridad frente al crucifijo, entregando su alma a un Dios en el que encontraba la única justicia que se le había negado en la tierra.
La reina que fue joya de Francia y botín de Escocia se reducía ahora a una voluntad espiritual que se preparaba para el impacto físico del acero, visualizando el momento en que su cabeza rodaría por la paja para entrar en la leyenda. Cada latido de su corazón era un paso hacia la eternidad que ella misma estaba diseñando, una construcción deliberada de su propia imagen que sobreviviría a los siglos y a las calumnias de sus enemigos. Al amanecer del 8 de febrero de 1587, María Estuardo terminaba lista para caminar hacia el gran salón, donde la esperaba el verdugo. Se miró en el espejo por última vez, viendo no a la prisionera enferma y envejecida, sino a la soberana que iba a convertir su ejecución en un acto de soberanía definitiva. El juicio amañado y la condena injusta eran ya anécdotas en comparación con el símbolo en el que estaba a punto de transformarse. María cerraba los ojos por un instante, escuchando el murmullo de los testigos que ya se congregaban fuera de su puerta, aceptando con una sonrisa de piedra que su muerte iba a ser el nacimiento de la leyenda que Isabel nunca podría ejecutar. La ejecución en Fotheringhay comenzó con el sonido rítmico de los golpes de martillo sobre el patíbulo, un eco fúnebre que recorría los pasillos del castillo, mientras María Estuardo terminaba de ser vestida por sus damas. La mañana del 8 de febrero de 1587, la reina caminó hacia el gran salón con una dignidad que obligó a los testigos a guardar un silencio reverencial, sosteniendo un crucifijo de marfil como si fuera la última ancla de su existencia. El escenario estaba cubierto de paño negro, un contraste absoluto con la palidez de su rostro y la firmeza de sus pasos, que no vacilaron ni siquiera cuando divisó el hacha y el tajo de madera que la esperaban. María no subió al cadalso como una criminal convicta, sino como una monarca que presidía su última audiencia, dejando claro que, aunque sus enemigos poseían su cuerpo, ella seguía siendo la dueña absoluta de su propia ceremonia de despedida. El acto final fue una exhibición de crueldad torpe que transformó la justicia en una carnicería innecesaria, prolongando la agonía de la reina ante los ojos horrorizados de los presentes. El verdugo, un hombre cuya pericia no estaba a la altura de la magnitud del encargo, falló el primer golpe, alcanzando la parte posterior de la cabeza en lugar del cuello, y obligando a María a sufrir el impacto seco del metal sin que llegara la liberación de la muerte. No hubo un grito de dolor, solo un murmullo de oración que se extinguió bajo la ineficacia del acero, mientras el verdugo se preparaba apresuradamente para un segundo intento. Aquella falta de destreza profesional despojó al acto de cualquier rastro de legalidad formal, convirtiendo la ejecución de una reina ungida en una escena de barbarie que mancharía la reputación de la justicia inglesa durante siglos. La muerte fue lenta y dolorosa, una sucesión de golpes que se hundían en la carne de la soberana mientras su sangre empezaba a empapar las maderas del patíbulo. Hicieron falta 3 hachazos para que el verdugo lograra separar finalmente la cabeza del cuerpo, en medio de un aire denso que olía a hierro y a miedo contenido. María Estuardo permaneció inmóvil durante el suplicio, manteniendo una entereza física que desafiaba la lógica de los sentidos, como si su espíritu ya se hubiera retirado de los nervios y los músculos antes de que el trabajo terminara. Aquella lentitud atroz convirtió los minutos de la ejecución en una eternidad de sufrimiento que solo servía para agigantar la figura de la mujer que estaba siendo destruida, dejando una marca imborrable en la memoria de quienes tuvieron que presenciar el colapso final de la estirpe Estuardo en suelo inglés. El desenlace fue brutal, despojado de cualquier piedad por los protocolos de una corona que no sabía cómo matar a otra. Cuando el verdugo levantó la cabeza para mostrarla a la multitud, gritando el habitual «Dios salve a la reina», ocurrió el último incidente macabro. La cabeza se deslizó de las manos del hombre, revelando que María llevaba una peluca y dejando ver sus cabellos grises y ralos, trasquilados por los años de encierro. El cuerpo de la reina, que una vez fue el epicentro del deseo y la belleza de Europa, yacía ahora como un resto de naufragio sobre la paja ensangrentada,
mientras un pequeño perro faldero que se había escondido bajo sus faldas se negaba a abandonar el cadáver de su dueña. Aquella brutalidad final no solo terminó con la vida de María, sino que desnudó la fragilidad humana que se esconde tras los títulos y las pieles de armiño, cerrando el círculo de su existencia con una violencia sin matices. El cuerpo de María Estuardo cayó sobre las tablas con un peso que pareció sacudir los cimientos de la monarquía inglesa, sellando el destino de una mujer que nunca supo habitar la paz. Al cesar el estrépito de la ejecución, el silencio que se instaló en el gran salón de Fotheringhay fue el de una victoria vacía para Isabel I, quien pronto descubriría que un cadáver real es mucho más difícil de gestionar que una prisionera viva. La sangre de la Estuardo se secaba sobre el paño negro, pero su memoria empezaba a filtrarse por las grietas de la política europea, transformándola de inmediato en la reina mártir que su propia puesta en escena había buscado. El fin de su respiración fue el inicio de su dominio sobre la imaginación de la posteridad, dejando una vacante en el trono del norte que solo el tiempo y la ironía de la sangre se encargarían de llenar. Años después de que el hacha hiciera su trabajo, la historia ejecutó su giro más inesperado y sarcástico contra aquellos que creyeron haber terminado con el linaje de María. Su hijo, aquel Jacobo VI que creció sin conocer su abrazo y que permitió su muerte por conveniencia política, cruzó la frontera tras el fallecimiento de Isabel I para ser coronado como Jacobo I de Inglaterra. La ironía de la historia dictó que fuera el hijo de la mujer ejecutada quien unificara las coronas de Inglaterra y Escocia, logrando en el trono lo que su madre nunca pudo alcanzar con la diplomacia o la guerra. El linaje de la reina proscrita terminó absorbiendo a la dinastía que la había destruido, convirtiendo el nombre de los Estuardo en la nueva ley de la isla unificada bajo una sola voluntad soberana. El eje final de este relato es la amarga constatación de que la mujer pierde la batalla inmediata, pero la dinastía gana la guerra por el futuro. María Estuardo murió en el cadalso como una perdedora política, despojada de su corona, de su tierra y de su libertad, viendo cómo sus enemigos celebraban su desaparición como un triunfo del orden establecido. Sin embargo, su sacrificio biológico y su persistencia dinástica aseguraron que su sangre terminara fluyendo por las venas de todos los monarcas británicos que la sucedieron hasta el día de hoy. El fracaso humano de María fue el abono sobre el que creció el imperio de su hijo, una paradoja cruel que la obligó a morir para que su estirpe pudiera reinar de forma absoluta sobre el territorio que la rechazó. La gloria de los Estuardo en el siglo XVII fue el tributo póstumo que la historia pagó a la mujer que no tuvo un solo día de paz desde su nacimiento en Linlithgow. Jacobo I se encargó de trasladar los restos de su madre a la abadía de Westminster, ordenando construir para ella un monumento funerario que superaba en magnificencia al de la propia Isabel I, situada a pocos metros de distancia. En ese mausoleo de mármol, las dos rivales descansan hoy bajo el mismo techo, pero es el linaje de María el que perduró en el tiempo, demostrando que la victoria de Isabel fue un espejismo de una sola generación. La mujer que fue tratada como un botín y una prisionera terminó siendo la raíz de la que brotó la monarquía moderna, ganando en la tumba la legitimidad que se le negó en vida. Bajo las sombras de Westminster, María Estuardo descansa finalmente con la corona que nadie pudo arrancarle de su identidad profunda. Su vida fue una sucesión de tragedias, errores y traiciones, pero su final en el patíbulo de Fotheringhay fue el acto de voluntad que la salvó del olvido y la elevó al altar de la mitología real. La mujer que nacería reina para morir cautiva cerraba así el libro de su historia, dejando tras de sí el rastro de una sangre que unió a dos naciones enfrentadas. María Estuardo terminaba su viaje aceptando que su destino no era la felicidad humana, sino el servicio a una dinastía que la devoró por completo para poder sobrevivir, encontrando en la ironía de su descendencia la única y definitiva paz que el mundo nunca estuvo dispuesto a concederle. Si alguna vez sus pasos los llevan a la penumbra de la abadía de Westminster, en el corazón de Londres, no busquen la tumba de María Estuardo entre los perdedores,
sino frente a frente con su mayor enemiga. Allí, bajo el peso de un mausoleo de mármol blanco que su hijo Jacobo mandó construir con la culpa de quien no supo salvarla, descansa la mujer que convirtió su ejecución en un acto de soberanía eterna. Al tocar la piedra fría de su efigie, sentirán el pulso de una historia que no pudo ser borrada por el hacha ni por la calumnia de los siglos. María yace a pocos metros de Isabel I, separadas solo por el pasillo de la nave, en una vecindad eterna que es la ironía final de la historia. La reina que murió ejecutada es la que hoy ríe desde la tumba, pues es su sangre, y no la de la reina virgen, la que fluye por las venas de cada monarca que ha portado la corona británica desde entonces. Al alejarse de su tumba, recuerden que la piedra que ven no guarda solo unos restos, sino la victoria de una dinastía que necesitó el sacrificio de una mujer para unificar una isla bajo un solo nombre. María Estuardo perdió la cabeza en Fotheringay, pero ganó el derecho de que hoy, cientos de años después, su nombre siga siendo el susurro que estremece los muros de la historia.